Bienvenidos a la exposición titulada Agencias y sucursales. La agenda de la exposición tratará sobre los siguientes puntos. Primero, definición de agencias y sucursales. Segundo, importancia de las agencias y sucursales para la contabilidad. Tercero, diferencia entre agencias y sucursales. Cuarto, explique las ventajas y desventajas de las agencias y sucursales. Quinto, las agencias y sucursales según las NIIF. Sexto, explique cómo se llevan los registros contables de las agencias y sucursales. Séptimo, bases legales de las agencias y sucursales. Octavo, método de contabilización agencia. Noveno, explicar a través de un ejemplo cómo deben ser las operaciones entre matrices y subsidiarias. Y décimo, explicar cómo debe ser el cierre de la casa matriz y sucursales. Iniciaré con la definición de agencias y sucursales. Las agencias y sucursales son medios para proyectar la organización de ventas en territorios situados a alguna distancia de la oficina central o principal. Son de carácter permanente y dependen normalmente de una sociedad. También se pueden definir como lugares de negocios sin personalidad jurídica, en los que la empresa efectúa toda o parte de su actividad, procedimiento típico de expansión. Por su parte, la agencia es un centro local que funciona bajo la dirección de la oficina principal. Ejerce sus actividades con independencia económica y administrativa de la casa matriz, es decir, es responsable de sus obligaciones fiscales. Mientras que las sucursales son centros de distribución locales que funcionan como unidades mercantiles separadas, aunque están siempre sujetas a la autoridad de la casa u oficina principal, quien es el ente que determina el grado de independencia que se le concederá a cada sucursal. Luego de conocer las definiciones de las agencias y sucursales, vamos a señalar su importancia en la contabilidad. Comenzamos con las agencias. Importancia de las agencias para la contabilidad. Iniciamos definiendo que las agencias son importantes en la contabilidad, pues pueden llevar un libro donde se registran las entradas y salidas del efectivo, habidas en el fondo fijo que les fue asignado. También son importantes, pues periódicamente presentará a la oficina principal una cuenta de gastos donde relacione todos los pagos realizados, acompañada de sus respectivos comprobantes. En este punto se debe señalar que para llevar un buen control de las agencias es necesario abrir las siguientes cuentas: fondo de trabajo de la agencia, clientes de la agencia, ventas de la agencia, costos de ventas de la agencia y gastos de venta de la agencia. Es importante recordar que las cuentas anteriormente descritas pertenecen a la casa matriz y que tan solo a efectos de control se les agregará la palabra agencia o agente. Esto no quiere decir que las mismas pertenezcan a la contabilidad de la agencia. Asimismo, la cuenta fondo de trabajo de la agencia es una cuenta de origen deudor que representa el valor nominal del fondo entregado a la agencia al iniciar el ejercicio. Por su parte, la importancia de las sucursales para la contabilidad se puede observar desde dos posibilidades. Primero, registros centralizados en la oficina principal. En este caso, las transacciones de la sucursal se registran en los libros de la oficina principal o en un libro separado. Las sucursales deben remitir toda la documentación diariamente o informes que detallen suficientemente las ventas, los cobros, las compras, los gastos, etc. Segundo, registro separado en la oficina principal y en la sucursal. En este caso, la sucursal lleva sus propios libros y mantiene un sistema de información constante con la oficina principal sobre ciertas operaciones que afectan la contabilidad de las dos unidades. Y al finalizar un periodo previamente establecido, la sucursal remite a la oficina principal sus estados financieros a efectos de que ésta los revise y efectúe el registro definitivo de los resultados obtenidos por la sucursal. Este es el sistema más utilizado. Cuando la sucursal lleva su propio libro,
abrirá una cuenta que denominará cuenta oficina principal. Ocupa el lugar de la cuenta capital de cualquier empresa. A dicha cuenta se acreditarán todas las remesas que se reciban de la central y las utilidades que se obtengan en la sucursal. El saldo de la cuenta oficina principal se llevará también en una cuenta recíproca en la contabilidad de la oficina principal, que se denominará sucursal, convenientemente identificada, en las que se cargará todas las contribuciones a la sucursal y las ganancias que le sean asignadas por la misma. Por otro lado, se acreditarán a esta cuenta todas las remesas que reciban la sucursal y las pérdidas que ésta le comunique. En cuanto a las diferencias entre agencia y sucursal, se tiene que las agencias son establecimientos de comercio abiertos por la casa matriz, sin poder de representación ni de negociación. Sucursales son establecimientos de comercio con poder de representación y de negociación creados en los estatutos de la casa matriz. Las agencias tienen un surtido de muestras para que las vean los clientes, pero no mantienen existencias para hacer las entregas a los clientes. Los pedidos se envían a la casa central y esta es la que los sirve. Las sucursales mantienen existencias de mercancías, la mayor parte de las cuales son obtenidas en la casa central, pero parte de las cuales pueden haber comprado en otras entidades. Las entregas se hacen de las existencias de la sucursal. En las agencias, los créditos son concedidos por la casa matriz. Las cuentas por cobrar se llevan en los libros de la casa matriz. Esta efectúa los cobros. En las sucursales, los créditos son concedidos por la sucursal. Las cuentas a cobrar se llevan en los libros de la sucursal y esta efectúa los cobros. Las agencias, el fondo fijo para los gastos de la agencia los provee la casa matriz, la cual no responde a medida que se agota. La agencia no maneja ningún otro efectivo. En las sucursales, los cobros efectuados por la sucursal son depositados en un banco local para que los acredite la misma. El gerente de la sucursal extiende los cheques para pagar los gastos. Ahora veamos las ventajas y desventajas de las agencias. Ventajas: poca inversión en la infraestructura. La comisión es un costo variable de ventas. Esta modalidad de comercialización de los productos representa una muy buena opción para muchas empresas. No representa una cantidad representativa de gastos fijos, no costos adicionales por la inversión en construcción e instalaciones. Desventajas: elevado porcentaje en el pago de comisiones, pérdida de control, no es posible utilizarlas para todos los tipos de productos en el mercado y gran cantidad de cartera, costo de control y mantenimiento, y la poca fidelidad de los agentes comerciales. Luego se tiene las ventajas y desventajas de las sucursales. Ventajas: generar costos de venta en menor proporción debido a que no pagan comisiones por ventas. A volúmenes altos el rendimiento se incrementa rápidamente. Debido a los menores costos fijos es posible que el margen de utilidad sobre las ventas sea más elevado que cuando se venden a través de agentes. Desventajas: los costos fijos son más elevados por la inversión en infraestructura. Debido a que el total de la inversión es aportada por la casa matriz, los costos fijos con que opera son más elevados, lo que ocasiona un mayor apalancamiento operativo que genera un mayor potencial de riesgo a bajos volúmenes de venta. El margen de rendimiento sobre la inversión puede no ser tan elevado debido a la mayor inversión en activos fijos. En lo referente a las agencias y sucursales, las NIF se refieren en el IAS 14, que es la información contable segmentada y la cual tiene dos partes. La primera es la segmentación del negocio, el cual es definido como un componente identificable en una empresa que suministra un producto o servicio o un grupo de ellos que se encuentran relacionados y sometidos
a riesgo y rendimiento de otro grupo de segmentos. La segunda es la segmentación por espacio geográfico, definido como un componente identificable de una empresa que suministra bienes y servicios dentro de un entorno económico específico. También se debe tener en cuenta que cuando una empresa posee sucursal y debe presentar estados financieros consolidados, IAS 27 menciona que la casa principal es la que debe hacer estos estados financieros, elaborándolos utilizando políticas contables uniformes para las transacciones. Por su parte, en el IA 31 trata sobre las participaciones en negocios conjuntos. Aborda en cierta medida a las agencias en cuanto se refiere en las actividades llevadas en negocios conjuntos, instituciones de inversión colectiva como fondos de inversión u otras entidades similares. Y como bien se sabe, una agencia utiliza fondos de la casa matriz para su funcionamiento. Pasamos ahora a los registros contables de las agencias y sucursales. Contabilidad de las agencias. Generalmente las operaciones de la agencia de ventas o compras son operaciones del ente económico. Se registran conjuntamente en la contabilidad de la oficina matriz. Las cuentas se deben llevar por separado con el fin de poder conocer el resultado por localidad. Contabilidad de las sucursales. Las sucursales tienen un vínculo con la oficina matriz y contablemente las operaciones se realizan a través de dos cuentas. La cuenta de sucursal, cuenta corriente, que maneja la oficina matriz, la cuenta matriz, cuenta corriente, que maneja la sucursal. Bases legales. En el Código de Comercio se estipulan los siguientes artículos. Artículo 3, referido al derecho de los comerciantes. Artículo 15, referido a las sociedades en el extranjero. Artículo 17, se refiere a los deberes de los comerciantes. Artículo 230, que estipula lo referente a los socios de la compañía. Además se tiene, primero, ISLR, Ley de Impuestos sobre la Renta. Segundo, IVA, Ley de Impuesto al Valor Agregado. Tercero, LOCTISEP, la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 4. LOCTI, Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quinto, el Impuesto Municipal. Pasamos ahora a métodos de contabilización de agencias. Cuando la mercadería enviada a la sucursal al costo es un método sencillo, no existe complejidad en la deducción de valores reales en los registros efectuados entre la sucursal y la casa central. Mercadería enviada a la sucursal con recargos. Este método es utilizado por algunas empresas con la finalidad de que el personal encargado de la sucursal no se entere de las utilidades reales que se obtienen. Combinación de ambos estados financieros, casa central y sucursal. Combinar estados financieros significa presentar la información contable de dos empresas en conjunto. En este caso es unir el estado de resultados y el balance general de la casa central con el de la sucursal y presentar un solo estado financiero para las dos empresas. Para efectuar la combinación de ambos estados financieros, debe previamente prepararse una hoja de trabajo en la cual deben eliminarse las cuentas recíprocas entre ambas. Esto con el objeto de presentar la información real y no estados financieros de conjunto engañoso o fuera de la realidad. En cuanto a la matriz y sucursal, en la cuenta de la matriz se debe abrir la cuenta sucursal, cuenta corriente. La cuenta casa matriz, cuenta corriente, es de origen deudor y representa el importe de la inversión que la matriz efectuó en la sucursal, sumando disminuido de la utilidad, pérdida neta del ejercicio obtenida por la sucursal.
Se representa en el balance general dentro del grupo de los activos. En la contabilidad de la sucursal se debe abrir la cuenta casa matriz, cuenta corriente. Esta cuenta, su saldo es acreedor y representa el importe de la inversión que la matriz efectuó en la sucursal, sumando, disminuido de la utilidad, pérdida neta del ejercicio obtenida por la sucursal. Esta cuenta representa la inversión hecha por la casa matriz hacia la sucursal, la cual incluye efectivo, mercancías, muebles, equipos, etc. Es decir, la inversión neta en la sucursal y se representa en el balance general en la sección capital contable. En cuanto a la contabilidad de la casa matriz, en la contabilidad de la casa matriz es indispensable llevar una cuenta para cada sucursal. Si estas son muchas, puede usarse una sola cuenta, llamada sucursales, con su correspondiente detalle en un libro auxiliar para cada una de las sucursales. En la época del balance general se determina el resultado de la explotación de cada sucursal, comparando el saldo de estas cuentas con la existencia que arroja el inventario practicado en las mismas. Así, por ejemplo, si la sucursal de Ricardo remite un inventario general con un líquido de bolívares 2.300 y el saldo de la respectiva cuenta arroja un saldo deudor de bolívares 1.950, demostrará que hubo una ganancia de bolívares 350. Si en cambio el saldo deudor de la misma sucursal fuese de bolívares 1.400 y el capital líquido de bolívares 1.200, habrá resultado una pérdida de bolívares 200. El resultado líquido de la explotación de la sucursal será transferido a la cuenta de pérdidas y ganancias. En cuanto al inventario, bastará dar a conocer los respectivos rubros y sus importes, sin detalle, dado que estos figuran en la contabilidad llevada en la sucursal con todas las respectivas prescripciones legales. Con esto doy por terminada mi exposición. Por su atención.